Hola. Hola, buenas tardes, buenos días, Buenos buenas días. noches. En el lugar donde se encuentren, queremos darles una cordial bienvenida a nuestro canal Entre Entre el el cielo y cielo y nosotras. nosotras. ¿Las ¿Qué tal? extrañamos? Sí, queremos pedirles una disculpa. La semana pasada no pudimos grabar Ujú. porque Porque mi mamá andaba en Europa. andaba de viaje, pero gracias a Dios que ya estoy aquí nuevamente con mi familia y con ustedes. Y pues vamos a iniciar nuestro programa. ¿Cuál es el título de hoy, Jenny? El título de hoy es una pregunta y es, ¿están los muertos realmente muertos? Ah, caray. Pues esta sí que es una pregunta muy interesante y muy, te puedo decir que es como sorprendente también, ¿verdad? Porque hay diferentes creencias. Mucha gente cree que cuando un ser querido muere, su alma está en pena y andan por allá, entonces hay que rezar, hay que hacerles algo. O muchas otras personas piensan que cuando un ser amado muere, pues ya está en el cielo con Dios. Y O un otras. lugar intermediario donde se espera Sí, el sí, alma sí. o algo así. Hay muchas Pero, creencias. pero, ¿qué tal si vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema tan importante y por qué necesitamos saber dónde realmente van nuestros seres queridos cuando mueren? Ujú. Es bien importante que, Sí. que lo sepamos porque de esa manera, a través de la palabra de Dios, no vamos a ser engañados, Jenny. Ujú. Entonces, por eso es tan importante que veamos este tema Así es. y queremos decirles que de todo corazón, que ustedes abran su corazón y realmente sinceren su corazón en este tema porque el gran enemigo de Dios quiere que creamos otras cosas que no son. Así es. Entonces vamos a abarcar mucho acerca de este tema y antes de iniciar vamos a hacerlo con una oración, ¿verdad? Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y les pedimos si ustedes gustan acompañarnos, bienvenidos. Querido Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, tu bendición y sobre todo te agradecemos porque nos das la oportunidad de tener una vez más este estudio de cada semana y que nosotros podamos compartir lo que tu palabra dice acerca de cada tema que nosotros hablamos. No son nuestras palabras, sino que son tus palabras. Gracias te damos por ello y te pedimos tu bendición y danos inteligencia y sabiduría para poder comprenderlo y asimismo, Señor, toca nuestros corazones y enternécelos a la voz de tu llamado y de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Y antes de poder entender qué es lo que sucede con la gente que muere, tenemos que aprender nosotros cómo es que los seres humanos llegamos aquí, ¿verdad? Vamos a Génesis 2:7 para ver cómo fuimos creados, ¿no? Ok, eso se me hace bastante inteligente y un buen principio. Sí. Génesis 2:7. 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos dos partes, ¿no? Vemos que el hombre fue creado del polvo de la tierra, pero también Dios mismo sopló su aliento en nuestra nariz, que es donde nosotros El soplo de respiramos, vida, ¿no? sí. Es el soplo de vida. Entonces, cuando las dos cosas se juntan, se hace el ser viviente, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, es como dos ingredientes que hacen un ser Un ser viviente. viviente para que nosotros podamos tener
este cuerpo corporal y también pues podamos tener vida, ¿verdad? Porque sin estas dos cosas no pudiera funcionar el cuerpo humano. Claro, la misma palabra de Dios dice, después de esas dos cosas dice, y fue el hombre, ¿no? O sea, después de eso, entonces fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Vamos a Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que cuando una persona muere, ¿el polvo qué? Vuelve a donde tiene que ir. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Digo, el aliento de vida. El aliento de vida. Es el aliento de vida que Dios da, ¿no? Y esos son los dos, como dijimos, ingredientes, ¿no? Entonces, cuando esas dos cosas, cuando Dios quita el aliento de vida y nosotros regresamos a polvo, dice que la persona muere. ¿No? O sea, toda la persona. Lo que llaman el espíritu o el aliento de vida, que es lo que Dios nos da, vuelve a quien le pertenece, porque Dios es el Dios dador de la vida. Él es el único que puede darnos vida. No hay nadie más. Nosotros vivimos gracias al soplo de vida que Él nos da. Entonces, nosotros sabemos que cada ser humano, dice la palabra de Dios, tú me conoces desde antes de nacer y me has puesto nombre. El Señor ya sabe que vamos a llegar a este mundo un día y Él conoce ese día, pero también conoce el día que nosotros vamos a ser el último de nuestra vida en esta tierra. El Señor conoce porque Él es nuestro creador y nadie más sabe esto más que Él. Y algo interesante es que este versículo que habla acerca de la muerte, no dice solo los que pecaron van a ser vueltos a tierra y no, o sea, es todo ser viviente. Todo ser viviente, cuando cualquier persona muera, ya sea si mueren en Cristo o no, vuelve a la tierra, su cuerpo se hace polvo y Dios quita el aliento de vida. Ok, ahorita dijiste una palabra muy importante que quizás mucha gente no entienda. ¿Cómo es eso de morir en Cristo? Aceptar a Cristo, ¿no? Como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Dios quiere salvar a todos, ¿no? Sí. Y quizás el estudio hable más adelante acerca de esto, pero hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que si ellos recibieron a Cristo como su Salvador, cuando mueren van al cielo inmediatamente, ¿no? Lo que yo estoy tratando de decir es que aunque una persona muera creyendo en Jesús, esa persona no se va al cielo inmediatamente. O sea, tenemos una esperanza, ¿no? Que cuando Jesús regrese, sí vamos a ir al cielo con Él, porque todos los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, ¿no? Cuando Cristo venga. Pero eso es cuando Cristo venga. Mientras tanto, el cuerpo de una persona que cree en Jesús y muere creyendo en Jesús, regresa a polvo y Dios le quita el aliento de vida. Y es lo mismo con una persona que no es creyente, con una persona que muere, ya sea ateo o ya sea no aceptar a Jesús, es lo mismo pasa con su cuerpo también, ¿no? Sí. Y también un dato muy interesante es saber que ya hemos estudiado estos temas, por ejemplo, la aceptación de Cristo a través del bautismo, que ya lo vimos hace como hace 2 semanas pasadas. Y el último tema, fue del bautismo, la importancia que es aceptar al Señor, porque cuando nosotros le aceptamos, Él nos reclama como suyos, ¿verdad? Porque somos de su pertenencia, ya hemos sido sellados. Entonces, si yo, por ejemplo, usted o cualquier persona se bautiza aceptando a Cristo y obedece y está viviendo una vida en comunión con Cristo, pero la muerte nos sorprende, eso significa que hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Esa era mi pregunta, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por ese proceso y la muerte nos sorprende, entonces quiere decir que esa persona ha
descansado, está durmiendo, ¿verdad? Se le llama así, que está, porque la muerte se compara como un sueño. Ahorita lo vamos a ver seguramente. Sí. Y algo, tenemos que hacer una distinción, porque mucha gente no sabe qué es el espíritu, ¿no? Cuando la palabra de Dios usa la palabra espíritu, la pregunta es, ¿qué cosa es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte, ¿no? Vamos a ver Santiago 2:6 y Job 27:3. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si no hay un aliento, un soplo de vida por parte de Dios, pues no. O sea, no hay vida, no hay nada. Ahora vamos a Job 27:3. Job 27:3. Dice Job 27:3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Hálito es el aliento. Así es. Así que el espíritu que vuelve a Dios cuando una persona muere es el hálito o el aliento de vida que Dios da, ¿verdad? Entonces, en ninguna parte del libro de la Biblia de Dios, el espíritu se le atribuye a vida. En ninguna parte. No. En ninguna parte el espíritu se le atribuye a sabiduría o sentimiento. No, es simplemente el soplo o el aliento de vida. Y como ya habíamos aprendido hace algunos momentos, para que una persona tenga vida, se ocupan dos cosas, ¿no? Se ocupa el cuerpo y el aliento de vida. Entonces, cuando eso entonces es un alma viviente. Es un alma viviente. Es un alma. Así que el alma es compuesta de dos cosas, el aliento de vida y el cuerpo, ¿no? La Biblia no dice que tenemos un alma. La Biblia dice que somos un alma, ¿no? Entonces, cuando una persona, o cualquier persona que muere, entonces el alma deja de existir, de ser, ¿no? Entonces, no hay que confundir. Mucha gente piensa, pues el alma está con Dios. No, el alma es una persona, un cuerpo y un aliento. Y cuando no hay esas dos cosas, se desintegra. Es un cuerpo sin vida, entonces se desintegra y dice la palabra de Dios, polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, por eso sabemos que la gente, por ejemplo, un cuerpo que ya no tiene el aliento de vida, muere, se desintegra y por eso tiene que ir a 2 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque ya se deshace, ya se descompone, ya todo vuelve a ser tierra. Así es, el cuerpo se hace tierra y el aliento de vida es simplemente el aliento de vida. No tiene conciencia. No. Dios como dador de la vida lo recoge, pero no hay ningún alma divagando ni nada. Todo eso es un engaño, pero sí, vamos a verlo. Como habíamos dicho anteriormente, lo que pasa aún con los salvos, ¿no? Con la gente que, como tú dijiste, ha aceptado a Jesús, ya sea por medio del bautismo, o si no alcanzó a bautizarse, pero en su corazón aceptó a Jesús, vamos a ver bíblicamente qué es lo que pasa con esa persona, ¿no? Vamos a Juan 5, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es ahí donde entonces el Señor va a hacer el juicio, ¿verdad? Sí, y dice todos, sí. no dice
solo los que no hicieron bien o solo los que no hicieron mal. No, todos los que murieron son de la misma manera, mueren de la misma manera. Claro, y tampoco dice, todos los que están en la tierra, los que ya se fueron al cielo, ya están en el cielo. Aquí no habla acerca de eso, aquí nos está diciendo muy claro la palabra de Dios, todos, todos. No habla en ningún momento de que algunos ya están allá y ya están gozando y se portaron bien, no. Dice que van a resucitar, dice, los que hicieron lo bueno van a resucitar para resurrección de vida, ¿verdad? O sea, van a tener su recompensa, vida eterna, lo que hicieron lo bueno. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de muerte. Sí, y Hechos 29, Hechos 2, 29 y 34, ¿qué dice? 29, Hechos 2, perdón, estoy en Hebreos. Y algo que quiero decir acerca de ese versículo que acabamos de leer es, así como nosotros sabemos, porque ya lo leímos en la Biblia, que los que aceptan a Jesús no van al cielo, igual los que no aceptan a Jesús o los que hacen lo que hacen lo malo no van a ningún infierno, ¿ok? No. Entonces hay que hacer esa aclaración también, porque mucha gente piensa, bueno, los que hacen lo bueno van al cielo, ¿y qué pasa con los que hacen lo malo? Se van al infierno. La Biblia no enseña eso. Ni tampoco anda ningún alma en pena, ni tampoco anda nada, porque en realidad, si eso fuera, entonces Dios no fuera un Dios de amor, ni un Dios amante de sus hijos, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios ha hecho y las ha puesto aquí en su palabra es para que podamos entender nosotros el gran amor de Dios y también las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Tanto los que hicieron lo malo van a tener su pago, como los que hicieron lo bueno. Sí. ¿Hechos qué? Hechos 2, 29 y luego el 34. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que vemos que David, ¿no? David ya hace muchos años que vivió. Muchos años que vivió, y también no solo eso, sino que David, dice la Biblia, que era un hombre tras el mismo corazón de Dios, ¿no? O sea, que él amaba a Dios y lo quería. Y si David está en el sepulcro, la Biblia dice, está en el sepulcro, eso nos quiere decir que todos los demás también, ¿no? Incluso, pues ya está más bien pulverizado, o sea, cuando un cuerpo se descompone, pues puede ser que dure como, no sé, unos meses, ¿no? Y para su descomposición, y dicen que los huesos son los que más duran, esos pueden durar muchos años. Pero volviendo a David y a los antepasados, que ya eso fue hace más de, ¿qué? 2000 años, sí, o más o menos, sé, pero muchos años, ¿no? Y la Biblia confirma que él fue sepultado. Sepultado. Job 17:13 dice, por más que yo espere el Seol, que es el sepulcro, es mi casa. Así que aprendemos que no, la gente no va a ningún infierno, la gente no va al cielo inmediatamente, sino que todos están esperando, o sea, durmiendo, esperamos la venida de Jesús, ¿no? Porque vamos a aprender, hay un orden para todo. Sí, y también quisiera poder decirles, ¿verdad? Porque he escuchado acerca de esto. Si usted encuentra algún versículo en la Biblia donde usted lo interprete como que, no, la Biblia dice que sí, que nos vamos a ir al cielo, yo le voy a pedir encarecidamente que busque el contexto de lo que usted está leyendo, porque la palabra de Dios no se contradice. Busque el contexto y asegúrese de lo que usted está leyendo sea lo correcto, porque nosotros no tenemos que tener ninguna confusión acerca de lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque esto sí es un tema muy importante
de salvación, se puede decir. ¿Por qué? Porque Satanás está al acecho. Él quiere que nosotros creamos que sí los muertos hablan, que sí se te puede aparecer alguien, que sí anda divagando una persona por ahí o por allá, pero lo que él no quiere que sepamos, que él mismo es el que quiere hacerte creer, y que él mismo se te puede aparecer, y que él mismo puede hacer tantas cosas para hacer de nuestra mente, es como, ¿cómo se puede? Confusión en nuestra mente. Entonces, por eso yo les ruego encarecidamente, si usted encuentra un versículo que lo puede perturbar y puede decir, es que aquí dice la Biblia que sí, no. Vea el contexto y pida ayuda para que usted pueda entender realmente a dónde van los muertos y qué pasa con los muertos y qué va a pasar con los muertos cuando Cristo venga. Y no solo el contexto de ese mismo versículo, sino también qué dice el resto de la Biblia, ¿no? Entonces, si el resto de la Biblia está diciendo, como vamos a aprender ahorita, los muertos nada saben, Jesús va a resucitar a las personas, o sea, si todo eso dice la Biblia, no puede ser posible que un solo versículo contradiga todo lo demás que dice la Biblia, ¿no? Entonces, siempre la Biblia está en armonía con sí misma, sí, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuánto comprende una persona después de la muerte? Vamos a Eclesiastés 9, 5 al 6 y luego el 10. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y luego el 10, ¿verdad? 5, 6 y 10. Ajá. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Qué clara es la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia es tan clara, pero la gente, yo entiendo, ¿verdad? Porque la muerte puede ser algo duro para las personas, y a la gente que cree que un ser humano o un familiar se va al cielo, le trae quizás un poco de conforte o algo a esa persona, ¿no? Pero tenemos que ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si uno piensa, la promesa que Dios tiene es aún más bonita, ¿no? El poder saber que nuestros seres queridos están descansando, ¿no? O sea, están esperando, descansando, todos estamos esperando la segunda venida de Jesús, ¿no? Para ser resucitados para vida eterna, ¿no? Entonces, aquí yo a veces digo, pues la Biblia es tan clara, ¿cómo una persona puede creer que un ser querido le está hablando? ¿Y qué es ese ser querido? O sea, esa persona cree verdaderamente que es ya sea su abuelito o su abuelita que le está hablando, cuando la Biblia misma dice que un muerto no tiene ni conocimiento, no tiene sabiduría, no tiene nada. Bueno, Jenny, también hay que entender que mucha gente ignora lo que la Biblia dice porque no se han dado la tarea de abrir la palabra de Dios, y como hemos dicho a través de nuestros programas, pues la Biblia es esto, un libro con muchas letritas, y a mucha gente puede darle hasta flojera abrirla y decir, es que yo no entiendo nada. Y sí, puede ser, todo eso puede ser una realidad, pero para eso existen programas como este, y no es el único, hay muchos programas. Solo es cuestión que nosotros tengamos la disponibilidad, el deseo de querer ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es
Es la no verdad. es de una persona, sino que Dios mismo la inspiró, ¿verdad? Usó a personas para que escribieran estos libros porque Él quiere que nosotros entendamos y quiere que aprendamos acerca de su grande amor, ¿no? Sí. Y puede ser difícil, sí. Nosotros los que hemos perdido seres amados, que quisiéramos poder hablar con ellos y todo, pero gracias a que hemos aprendido la palabra de Dios, no vamos a ser engañados y sabemos que nuestro ser amado está teniendo un descanso de un sueño. La muerte es un sueño, así lo compara la palabra de Dios. Es un sueño, es un descanso. Ahí está descansando en el Seol, en el sepulcro, ese cuerpo. Sí, mucha gente le tiene miedo, ¿no? A la muerte. Pero cuando uno piensa verdaderamente en lo que es, como tú dices, es un descanso, ¿no? Una persona, imagínense, que está sufriendo, ya sea de cáncer, ya sea de lo que sea, de cualquier enfermedad o lo que sea, el poder saber que esa persona ya no siente dolor, ¿no? Ya no siente nada de eso, simplemente esa persona está descansando y cuando esa persona despierte, cuando Dios regrese, ¿no? Cuando Jesús regrese, lo primero, o sea, ellos no van a saber cuánto tiempo pasó, o sea, No. ellos no, el paso del tiempo, porque ellos no se detuvo, entonces por eso yo digo, lo bonito es que cuando ellos abran sus ojos de nuevo, va a ser majestuoso, ¿no? Su vista, todo lo que vean, va a ser algo impresionante. La esperanza en que ellos murieron va a ser una realidad, ¿no? Va a ser algo bonito. Entonces, sí, para nosotros puede ser, especialmente como somos humanos, cuando una persona se muere, pues sí, nos duele, ¿no? Porque ya no vas a poder convivir con esa persona, pero lo que dice la Biblia acerca de la muerte no es algo de qué temer, ¿no? No, al contrario, mira, yo quiero contar esta experiencia que quizás no la he contado y no sé si se las he contado a ustedes, pero mi madre descansó hace ya 5 años, ella bajó al descanso y obviamente fue la primera persona de toda nuestra familia, ¿no? Que ella bajó al descanso, porque gracias a Dios todavía mi padre aún está con vida y gracias a Dios mis hermanos, todos, o sea, sobrinos, hijos, todo, gracias a Dios. En la familia mi madre fue la primera. Entonces, eso ya hace 5 años. Cuando esto pasó, obviamente yo que conozco y que sé, obviamente sientes ese desapego, ¿no? Es un desapego del ser que tú amas y que sabes que mientras vivas, pues aquí ya no, nunca más, decía yo nunca más veré a mi madre tocar esa puerta y entrar y saludarme, nunca más en este mundo. Pero hubo algo que me hizo sentir así como, sí, como satisfecha, porque dije yo, bueno, el aliento de vida el Señor lo recoge. Entonces, para mí eso es, no dice la Biblia esto que voy a decir, pero para mí yo así lo sentí, ¿no? Es mi experiencia. No quiero que lo tuerzan, pero para mí fue como dije yo, bueno, fue algo como si fuera un contacto con Dios, esa visita o esa cosa de decir, como cuando un niño nace, pues el Señor sopla el aliento de vida. Yo creo que es algo así de especial porque Dios es especial con sus hijos, ¿no? Es un regalo, la vida es un regalo. Entonces, yo creo que es algo tan íntimo. Sí, entre Dios y el ser humano. Entre Dios y el ser humano, porque es como Dios diciendo, ya, hasta aquí. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Y lo bueno es que Dios decide eso. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, si todo... Entonces, imagínate tú, qué seguridad de mí, por ejemplo, qué seguridad decir, Señor, pues tú te llevaste lo que te pertenece, ¿no? Incluso mi hermana y yo estuvimos con mi madre en sus últimos momentos y escuchamos su último aliento cuando ella dejó de respirar. Entonces, eso para mí es así como,
como si hubiera sido una visitación de Dios, ¿no? De decir, esto es mío, me pertenece, y el cuerpo quedó sin vida, ¿no? Sí. Entonces, es algo tan bonito que yo quise quedarme con eso y yo lo miré desde ese punto de vista, obviamente, porque así lo quise abrazar, así lo quise yo interpretar, ¿verdad? Dije yo, gracias Señor por el tiempo que nos prestaste a mi madre, que fueron muchos años. Y bueno, la decisión de Dios, la vida le pertenece a Él. Sí. Nosotros no somos, no nos pertenece, ¿no? Ya aprendimos que los muertos nada saben, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento, no tienen, o sea, ellos ya no participan en nada bajo el sol, ¿verdad? No. Ahora, si nosotros sabemos eso, podemos preguntarnos, bueno, entonces los muertos se pueden comunicar con los vivos. Vamos a ver qué dice Job 14, bueno, ya estás en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 9:6 primero, ¿ya lo leímos? Ok, 9:6, sí, pero vamos a volverlo a leer. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y Job 14, 12 y 21, ¿qué dice? Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán. Ni se levantará. Ni se levantará de su sueño. Ni se levantará de su sueño. Y el 21. 21 dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de esto. ¿Sí? Todo lo que suceda cuando una persona fallece, todo lo que, o sea, el mundo continúa, los sus logros, afanes. Cualquier cosa, ellos no saben. No su saben memoria es puesta en el olvido, dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ajá, y dice, no se despertarán de su sueño, porque como tú dices, la Biblia dice que la muerte es un sueño, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos responder a la pregunta que si los muertos se comunican con los vivos. Y la respuesta es no. Porque como un muerto se puede comunicar con un vivo si la Biblia dice que nada saben y no participan en nada bajo el sol, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta es no. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos. Ahora, hay que hablar un poquito más sobre el sueño. ¿Por qué Jesús se refirió al estado inconsciente de los muertos como un sueño? Vamos a ver eso en Juan 11 y 11 al 14. Y vamos a ver por cuánto tiempo dormirán los muertos. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Hasta cuál número? Hasta el 14. Ahí está. Ajá. Aquí, los discípulos estaban confundidos, ¿no? Porque ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro estaba dormido, o sea, como cuando nosotros nos dormimos en la noche y despertamos. No, Jesús tuvo que aclararles y decir, está muerto, ¿no? Uh-huh. Pero ellos pensaron eso porque inicialmente, el versículo anterior, 11, dice que Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces aquí se ve, cuando él aclara, bueno, sí dije duerme, pero está muerto. Entonces él está aclarando, ¿no? ¿Y por qué entonces, si él compara o dice que la muerte es un sueño, lo dice porque pues cuando uno está dormido nada sabe, ¿no? O sea, no tiene conocimiento de nada durante ese tiempo, cuando uno está mientras estás dormido, pues hasta otro día. Ajá, te despiertas y ya es un nuevo día, ¿no? Entonces así es
igual con la muerte. No, la persona duerme, no sabe nada y ya cuando se despierta es la segunda venida de Jesús, ¿no? Ok, ¿qué pasa con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Jesús? ¿Qué va a pasar con ellos? Apocalipsis 22:12. Oh, espérate, es que no habíamos respondido. Vamos a segunda de Pedro 3:10 antes. Ok, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces aquí vemos que por cuánto tiempo van a estar muertas las personas, pues hasta que Jesús venga, hasta que Jesús venga en gloria y majestad a este mundo por sus hijos. Entonces dice Apocalipsis, que vamos a ver ahorita. Sí, vamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces Jesús viene a recompensar, ¿no?, a los justos. Y Primera Tesalonicenses 4:16-17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, entonces los muertos en Cristo resucitarán y así estaremos siempre con el Señor. Así que qué bonita esperanza, ¿no? Cuando una persona muere en el Señor, escoge a Jesús, ¿no? Dios con su misma voz, ¿no?, los va a resucitar y los va a recompensar, ¿no? Y ellos escucharán su voz, reconocerán la voz de Dios, pues, ¿verdad? De su Dios, del que ellos estuvieron esperando, ¿no? Como nosotros ahorita estamos esperando que Jesús venga, pero si tenemos que bajar al descanso, porque así le llamamos, ¿no? Bajar al descanso es ir al sepulcro. Entonces, resucitaremos porque estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Entonces dice ahí, con voz de arcángel, con voz de mando, dice, Él hablará a sus hijos y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Sí, y todos seremos transformados, ¿no? Dice Primera de Corintios 15:51-53. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí es algo muy importante que dice, ¿no? Porque esto nos está dando el contexto, esto va a suceder cuando Jesús regrese, ¿no? Y si Jesús nos va a transformar cuando Él regrese, una persona que ya está en el cielo, no hay necesidad de este versículo, ¿no? No hay necesidad de que ahora se vista de inmortalidad. No, que se vista, o sea, que sea su cuerpo corrupto, porque cuando ahorita en este tiempo la gente muere pues enferma, ¿no? Y enferma, o quizás lo mataron, o quizás un accidente. Unas personas fueron quemadas. Ajá. Entonces dice que cuando estas personas resuciten, su cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Incorruptible, como si nada le hubiera pasado. Qué hermoso, ¿no? Sí. Qué bonita promesa de Dios. Por eso es que no hace ningún sentido pensar que cuando un ser amado muere se va al cielo. Entonces, ¿por qué vendría Jesús? Sí. ¿Cuál fuera ese evento tan importante? ¿Y por qué entonces dice que con voz de arcángel y de trompeta de Dios
le hablará a sus hijos que están en el sepulcro. Incluso también habla en Apocalipsis acerca de que los niños pequeños que han muerto, dice que los ángeles los levantarán y se los llevarán a sus padres, ¿verdad? Que han sido fieles también, ¿verdad? Esto es un galardón, Jenny, es una promesa de Dios tan hermosa para todo aquel que realmente está buscando al Señor cada día y queriendo obedecer su palabra, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. ¿Y por qué digo esto? Porque está llena de promesas para nosotros. Y es muy clara, ¿no? La Biblia es muy clara. Hay que entender que hay un proceso para todo, ¿no? Voy a compartir algo. Yo puse un video en el internet acerca de este tema y mucha gente contestó, ¿no? Y mucha gente verdaderamente yo creo que son sinceros, ¿no? Que ellos creen que cuando uno muere va a ser reunido con Jesús otra vez. Y sí, pero hay un orden, ¿no? Hay un orden para todo. Claro, la esperanza es la misma, ¿no? Queremos estar con Jesús, vamos a estar con Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del orden en cómo va a suceder las cosas? Eso es importante entender y vamos a ver por qué es tan importante. Este tema de la muerte no es un tema que simplemente podemos decir, bueno, yo voy a seguir creyendo esto. Yo voy a seguir creyendo esto porque ¿qué importa? Es mi tradición. ¿Qué importa? Es mi tradición. ¿O cuál es la diferencia? Si igual vamos a estar con Jesús, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es tan importante porque fíjense, la primera mentira de Satanás fue acerca de la muerte. Vamos a ver eso en Génesis 3:4 y vamos a seguir aprendiendo la importancia de entender este tema. ¿Por qué es tan importante? Ya sabemos que Satanás está de por medio, está tratando de engañar a todo el mundo y lo hizo desde el principio, desde la creación. Génesis 3:4, ¿qué nos dice? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando Jesús, fue una contradicción completa de lo que Dios les había dicho a Adán y Eva, ¿no? Porque Él dijo, el día en que ustedes coman de este árbol, dijo, moriráis. Entonces aquí es una contradicción completa, no moriráis. Se ve, ¿no? Se ve, Dios dice esto, Satanás dice lo opuesto. No va a ser así. Y así ha sido la guerra cósmica entre ellos. Por eso siempre decimos, hay dos bandos en este mundo. No hay más. No importa la religión que tú seas. No importa si eres ateo y no quieres creer. No importa. O estás del lado de Dios o estás del lado de Satán. ¿Por qué? Porque nada más hay esos bandos. Porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros no sufriéramos la muerte que nos correspondía. Yeah. Y Satanás, un ser creado que siempre tuvo ese celo de Jesús, de Dios. Entonces, su celo tan profundo siempre ha sido engañar al máximo, al mundo entero y tener de su lado a más gente, no como dijimos en unos estudios pasados, no para darles un premio, no para darles una vida mejor, no. Él sabe que se va a perder y va a morir para siempre. Porque tanto es la ira, ¿no? Tanto es la ira contra Dios. Entonces, él lo que quiere es traer gente hacia él para que se mueran junto con él y que no vayan al cielo con el Señor, porque ese es su plan. Y lo hace por medio de la mentira y la distorsión, ¿no? Él dice lo contrario, todo lo contrario de lo que Dios dice algo, no, él dice lo contrario. Y lo hace de una forma a veces tan sutil, ¿no? Lo hace hacer como algo bueno, sí, ¿no? Así que ya aprendimos que él dijo lo contrario, echó una mentira grande, ¿verdad? Dijo, no moriráis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mentir sobre un tema
si no fuera tan importante este tema de la muerte, ¿por qué mentir sobre eso, verdad? ¿Será que este tema es más importante de lo que nosotros pensamos? Vamos a Éxodo 7:11. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón a sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y el contexto de este verso es acerca de que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera pues a reprender, ¿verdad? Para que dejara salir a su pueblo, y Dios le dijo, vas a poner esta vara y se va a convertir en una serpiente, nada más golpéala y ahí va a estar, ¿verdad? Pero eso no le impresionó, porque dijo, bueno, pues también, no, al faraón no le impresionó, dijo, yo también tengo gente que puede hacer lo mismo. Entonces mandó a traer a sus engañadores y a sus hechiceros y todo eso, porque él creyó que podía hacer lo mismo. Y como dices tú, puede ser, pero en realidad eran demonios, esas serpientes, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo la serpiente que de Moisés? Se tragó a las otras serpientes. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va a poder ganar la guerra. Y es interesante que mencionas eso, porque la enfrentación entre Moisés y Faraón no era enfrentación de hombre a hombre. No se trataba de ellos. No, siempre ha sido la batalla fuerza. Ha sido siempre entre Satanás y Jesús, ¿no? Entonces, este tema de la muerte es más importante de lo que nosotros pensamos, porque detrás de la confusión está el engaño, está Satanás, el mentiroso de mentirosos, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros creamos realmente, ¿verdad? Y por eso nosotros les invitamos que vayamos a la palabra de Dios, para que no seamos engañados. La palabra de Dios es tan linda y tan reconfortante, y trae tanta sabiduría a nuestra vida, que aquí podemos entender todas estas cosas que el enemigo quiere hacernos creer, mentiras. Y lamentablemente sí hay mucha gente, como dices tú, ¿no?, que quiere seguir sus tradiciones, pero dejemos de lado las tradiciones, dejemos de lado las cosas y vayamos a Cristo con un corazón contrito y sincero. ¿Por qué? Porque esta guerra es entre dos poderes, ¿no?, muy, muy fuertes, pero sabemos que Dios es el creador y Satanás es un ser creado. Entonces, él siempre va a tener las de perder, pero obviamente el mundo que no quiere conocer lo que la Biblia dice, pues va a ser fácilmente engañado. Sí. Y eso va a suceder en los últimos días, ¿no? En Apocalipsis tenemos la advertencia de que Satanás usa hechicería, ¿no? Usa hechicería, usa mentira. Apocalipsis 18:23. La hechicería es una agencia sobrenatural que pretende recibir su poder y sabiduría de los espíritus de los muertos, ¿no? Pero detrás de eso está Satanás. Y Satanás, especialmente en los últimos días, su más grande engaño, se puede decir, es que él se va a parecer como un ángel de luz, un ángel de luz, ¿no? Y cómo una persona va a saber que no es un ángel de Dios, ¿no? Vamos a 2 de Corintios 11:13. Ok, 2 de Corintios, ¿qué? 11:13. 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Satanás y sus ángeles engañarán a miles de millones de personas. Ellos se van a hacer pasar por amados y piadosos que han muerto, santos, clérigos, que ahora descansan en el sepulcro, profetas bíblicos. O sea, hay mucho engaño, ¿no? Cuando una persona cree que una persona puede vivir después de la muerte,
entonces va a ser engañado si uno de los apóstoles se le aparece, ¿no? O anda caminando por ahí y dice, no, resucitó, sí. Ajá. Es importante. O el mismo Jesús, sí, ¿no? el mismo Jesús. El mismo Jesús, ¿cómo una persona va a saber si es Jesús o no, si tienen tantas creencias en su mente acerca de la muerte? Ajá, bueno, aunque Jesús no está muerto, pero igual, o sea, la palabra de Dios dice que Él va a falsificar la venida de Jesús. Eso quiere decir que Él tiene ese poder de transformarse, ¿no? En un ser muerto. Si va a falsificar la venida de Cristo, y como acabamos de leer ahorita, con esa apariencia de piedad, de bueno, de esto, pero por eso es importante que vayamos a las Escrituras, para que leamos las advertencias de lo que viene en un futuro no muy lejano, y entonces no seamos engañados, ¿no? Sí, y como leímos anteriormente en Éxodo, ¿no? Les dimos el contexto de que las serpientes que Faraón introdujo, lo que sea, no fueron milagros, ¿no? Fueron demonios mismos. Y Apocalipsis 16:14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Así que eso nos quiere decir que una señal, como una persona que está muerta y se aparece, es un demonio. Eso es sí, serio. Sí. Mucha gente lamentablemente cree porque no estudia la palabra de Dios, y no la estudia pues por ignorancia, ¿no? Y también porque volvemos a lo mismo, o sea, porque mucha gente dice, bueno, es que es mi tradición, yo le prendo las veladoras a mi abuelo, a mi abuela, porque luego anda divagando por acá y anda haciendo. No, la Biblia no acepta eso como de Dios, no es de Dios. Pero sí nos advierte que son demonios, o sea, Satanás mismo quiere hacernos creer que tu ser amado anda por ahí, por allá. Entonces, si así fuera, entonces Dios fuera un Dios cruel, ¿no? ¿Cómo un ser amado puede andar divagando por allá viendo que su hijo está sufriendo sin poder hacer nada, o viendo cómo está el mundo y que lo que va a pasar y sin poder, o sea, fuera cruel? Mas sin embargo, dice el Señor, no, el muerto nada sabe, está puesto en el sepulcro y ahí va a estar hasta que yo venga y le resucite. Sí. Y Mateo 24:24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que el sentimiento universal será que Cristo y sus ángeles están dirigiendo un fantástico reavivamiento a nivel mundial. Todo el énfasis parecerá tan espiritual y será tan sobrenatural que solo los escogidos de Dios no serán engañados, porque aquí dice, si es posible. Si es posible. Aún a los escogidos, pero no es posible engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eso nos quiere decir que si nosotros no sabemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser engañados. No hay que disminuir lo que Satanás puede hacer. No hay que hacerlo chiquito. Como ignorarlo, pues no. Realmente es una batalla tremenda la que hay entre espiritual. Y nosotros siempre tenemos que tomarnos de la mano de Dios, porque no es nuestra lucha, es la guerra de Dios contra él. Pero Satanás nos pelea, ¿verdad? Pelea al ser humano, pelea a la gente, porque ya, como dijimos hace un momento, él quiere para hacer la maldad, no para hacer el bien. Entonces, por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios en estudio y oración, y que pedirle a Dios la sabiduría para poder comprender la palabra. Sí, porque no todos los milagros vienen de Dios. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, si no todos los milagros vienen de Dios, entonces, ¿cuáles vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios?
Por eso vamos a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice claramente que los muertos nada saben, si hay un milagro donde se le aparece un muerto a alguien, nosotros sabemos que eso es, como dice la palabra de Dios, espíritu de demonios, ¿verdad? ¿Por qué no será engañado el pueblo de Dios? Porque siempre es a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no dice conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y eso es en Isaías 8:20. En los días de Moisés, ¿qué fue lo que Dios ordenó que se hiciera con las personas que enseñaban que los muertos estaban vivos? Vamos a Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es algo tan serio, ¿no? Dice que Dios mismo insistió en que los mediums, brujos y otros que pretendieran ponerse en contacto con los muertos fueran apedreados. Entonces es algo tan serio, ¿no? ¿Por qué apedreados? Bueno, porque son espíritus malos. Realmente son espíritus malos y Dios los reprueba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ir a esas casas de gente que adivina, que te lee la mano y todo eso son espíritus malos. Así es. Esa enseñanza de que los muertos saben cualquier cosa es una enseñanza repulsiva para Dios. Después de que los justos vuelvan a vivir en el momento de la resurrección, volverán a morir alguna vez, es decir, cuando Jesús venga y les llame por su nombre a la gente que ha muerto en Cristo y a resucitarlos, ellos van a vivir entonces para vida eterna o van a morir. Vamos a Lucas 20:35 al 36. Lucas 20:35 al 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Wow. Dice, no pueden morir. Dice, son igual que los ángeles, ¿no? Inmortales. Qué bonita esperanza. Es una vez que nunca más ya no habrá más muerte. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, o sea, las cosas que estamos viviendo ahora ya pasaron. Esa es otra de las grandes promesas, ¿no? Que Dios tiene para los que le aman y le buscan, ¿no? Dice, se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque duele perder a un ser querido, duele saber que la muerte llegará en algún momento y no vas a poder ver nuevamente a tus seres amados, pero más sin embargo dice el Señor, y llora uno, claro, llora por la separación, ¿no? De saber, pero dice el Señor, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni dolor, ni nada malo, dice, y ellos vivirán, ¿verdad? Para siempre. Sí, qué bonita promesa. La creencia en la reencarnación se está expandiendo rápidamente en la actualidad. Tenemos que nosotros saber si es bíblica esta enseñanza de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Lo que la gente cree, que cuando una persona muere, se convierte en... Reencarna, o vas y te metes a un perro, o un ave, o cualquier otra cosa, ¿no? O otra cosa viviente, o no sé, quizás una persona puede creer que es un árbol, no sé. Sí, también, y mucha gente dice, bueno, en tu otra vida fuiste eso. Ajá. O sea, piensan que ya viene de como la reencarnación. Hay otra vida
No, piensan que ya viene de la reencarnación, o sea, que ya vivió antes y que reencarnó ahora en una persona, pero que en tu otra vida ya eras un pájaro o algo. Perro, un pájaro, lo que sea, o sea, es... ¿Qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6? Y ya lo leímos. ¿Ya? Sí. ¿Por qué no lo lees? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo es todo. Ya no tendrán parte en nada de lo que está bajo el sol. Así que no podrán ser perros, no podrán ser gatos, ni aves, ni nada. Ni la Cleopatra, ni nada de la reina de no quién pueden, sabe qué. Porque los muertos dice nada saben, ¿verdad? La Biblia dice que después de la muerte la persona vuelve a polvo, ya vimos eso. No sabe nada, no tiene ninguna capacidad o poder mental. Ya no hay nada de eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con las cosas de la tierra. Eso es lo que significa nada de las cosas que están bajo el sol, o sea, en la tierra. No van a participar en nada bajo el sol, ¿verdad? No está viva. ¿Por qué? Porque Jesús le quitó el soplo de vida, ¿no? Y espera en la tumba, eso lo vimos en Job, ¿verdad? Ya no permanece. Ya no participa. Ya no participa en nada. Y también aprendimos que Satanás dice todo lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Él inventó desde el principio, desde la creación, la enseñanza que los muertos están vivos o la enseñanza que no moriráis, ¿verdad? Ya sea la reencarnación, ya sea que la persona se vaya al cielo, ya sea que la persona esté en ¿qué creen los católicos? En el purgatorio. En el purgatorio, ya sea cualquier cosa, menos de que esté muerta la persona, ¿no? Él se inventa cualquier cosa y la gente cree. ¿Por qué? Porque no lee la palabra de Dios. Sí, y mira, ahorita que mencionas esto, que dijiste, ok, creen los católicos, ok. Queremos aclarar que no estamos ni en contra de nadie, de ninguna religión ni nada. Lo único que pues hay creencias en diferentes religiones, pero aquí lo importante es, y el llamado es, vayamos a la palabra de Dios para no ser engañados. Tú puedes seguir en tu religión que tú quieras y lo que tú quieras hacer, pero si tú no vas a la palabra de Dios en oración humilde, y postrado ante el Señor pidiendo la sabiduría para poder comprender lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a ser engañados. Y el Señor no quiere eso. Por eso queremos decirles que este programa se ha abierto porque queremos aprender nosotros y queremos que ustedes aprendan junto con nosotros a que existe un engañador y que no queremos ser engañados, ¿no, Jenny? No queremos ser engañados, así queremos que la palabra de Dios es tan clara, o sea, es tan clarita que no hay discusión, no hay discusión, no hay por qué decir, no, pero acá dicen, acá el libro fulano y ok, los libros pueden decir lo que sea, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No existe otro libro más que pueda decir tan clara las cosas porque este es el instructivo que Dios nos dio. Por eso es la palabra de Dios, ¿no? Es el instructivo, lo que Dios nos ha dado para poder nosotros defendernos y también poder no ser engañados, defendernos de las mentiras de Satanás. Así es, porque él es mentiroso. ¿Y cómo podemos saber entre la verdad y la mentira? Como dices tú, estar en la palabra de Dios. Estamos pasando por tiempos difíciles en este mundo y sabemos que las cosas solo se van a empeorar, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, habrá como principios de dolores, ya después de eso habrán plagas, habrán un montón de enfermedades, cosas, ¿verdad? Y parte de todo eso es porque ya estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Y sabemos, y Satanás sabe, que le queda poco tiempo. Y no es algo que tú estés inventando. No. La palabra de Dios nos está diciendo que estamos viviendo los días finales de nuestra tierra, porque incluso
podemos verlo, ¿no? A través de todo lo que está pasando a nuestro alrededor de nuestro mundo en el que vivimos, y vemos que hay tanto conflicto, guerras, ¿Y qué hambres, significa todo. cuando Jesús dice, esto será, cuando vean estas cosas serán los principios de dolores? Si ustedes se ponen a pensar, una persona, una mujer que está embarazada, las contracciones empiezan primero poquito, luego más frecuentes y más fuertes, ¿no? Es lo mismo, es lo que está sucediendo ahorita. Las cosas se van a poner más y más intensas, con más frecuencia, y como tú dices, lo estamos viendo en la naturaleza, los terremotos, los tsunamis, las enfermedades, tantas cosas, la maldad, ¿no? Tantas cosas que están sucediendo. Eso nos dice que Jesús ya está a las puertas, ¿no? Y eso también nos dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque él también está viendo estas cosas, ¿no? Sí, él sabe que le queda poco tiempo. Y le queda poco tiempo para engañar. Y también porque sabemos y hemos estudiado a través de todo este tiempo que Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios de palabra, y Dios es un Dios que cumple su promesa. Y el Señor dijo que va a venir por sus hijos y que los días se iban a ser acortados, y vemos que tan rápido, por amor a sus hijos. Por eso los días van a ser acortados, porque vemos que ya ahorita amaneció, y cuando vemos, ay, oye, ya tan rápido, ya son las 4 de la tarde, ay, y luego ya la noche, ya otro día, y se fue la semana, y se fue el mes, y se fue el año. Los días están siendo acortados, y eso está aquí. Sí. Eso está aquí escrito también. Por si no lo sabías, aquí dice eso también. Sí. ¿Verdad? No es de científicos, el científico de los científicos, el creador del mundo lo ha revelado en su palabra, y aquí está escrito. Y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Sí, porque Él es verdad, entonces aquí todo se está cumpliendo. Sí, así que el mito de una alma inmortal viene del enemigo, sí, viene de Satanás. Eso lo aprendimos en este estudio. Y pues tenemos que estar en oración y en la Biblia para, como tú dices, Ma, saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿no? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, y él está así tratando de engañar a todo el mundo. Mucho. Dice que quiere engañar a todo el mundo, si fuera posible, aún a los escogidos. Y cuando hablamos de los escogidos, hablamos de los hijos de Dios que le buscan a través de su palabra, porque Él sabe que a ellos no los va a poder engañar tan fácilmente, porque leen su palabra de Dios, y eso es importante e interesante. Pero Él va a tratar de engañarlos aún a los que leen la palabra de Dios. Pero si nosotros permanecemos fieles a Dios y oramos al Señor y seguimos estudiando su palabra, va a ser muy difícil que nos engañe, muy difícil. Sí. O sea, no nos engañará. No nos engañará. No nos engañará si sabemos lo que Dios dice. Claro. ¿No? Bueno, chicas, ya este fue el tema, muy interesante. Claro. Gracias por estar con nosotros, y pues las vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí y por apoyarnos. Que Dios nos las bendiga. Bye.